Sincronía. Cuando durante un estudio se observa la lengua desde un punto de vista estático, es decir, se realiza un corte temporal y se determinan cuáles son las pautas que en ese momento estructuran la lengua, que está aceptado por la comunidad lingüística, se dice que se está realizando un estudio con enfoque sincrónico. Por otro lado, cuando en el estudio el punto medio es investigar de qué forma se modifican los signos de las palabras, cómo aparecen nuevos signos y cómo otros signos se vuelven arcaicos, se dice que se trata de un enfoque diacrónico. Según lo definió Aristóteles, las palabras son las unidades más significativas y pequeñas del habla. Esta definición puede a veces funcionar y a veces no. Por ello, podemos considerar que las palabras muchas veces están compuestas por unidades significativas menores, que llegan a formar un grupo fónico. Ejemplo de ello es la palabra díselo, donde podemos ver que está formada por tres palabras: di, se, lo. En otros casos, esto no es posible o no son palabras tal cual. Por ejemplo, imposible, donde im no es una palabra, ni siquiera un morfema. Explicaré brevemente la doble articulación del lenguaje. En el campo de la lingüística, el término doble articulación fue introducido por André Marinet y hace referencia al modo en el que se organiza el lenguaje, distinguiéndose en dos niveles. El primero son los monemas. Un monema es la unidad mínima de la lengua que tiene significado y significante. Los monemas pueden ser lexemas y morfemas. Los lexemas aportan el significado fundamental a la palabra, lo que llamamos raíz. Los morfemas dan el significado gramatical como género, número, persona y tiempo. Por ejemplo, perro. Per sería el lexema y o sería el morfema, ya que hace la referencia a género y número. Porque estamos hablando de perro y no perra. Estamos hablando de perro y no perros. A diferencia de los monemas, los fonemas son la unidad mínima de la lengua que tiene significado, que tiene significante pero no significado. Por ejemplo, perro, P-E-R-R-O. Las características generales de la lengua son: es universal, es decir, que resulta de una capacidad propia del ser humano o de una persona. Se manifiesta o exterioriza con el uso de signos a través de la lengua y el habla. También es racional, debido a que solicita del uso de la razón para asociar todos los signos gramaticales. Es verbal y no verbal. ¿Por qué? Porque cuando es verbal está constituido por imágenes, símbolos y gestos. Y verbal cuando está formada por palabras que se forman a partir de fonemas. Es arbitrario debido a que una palabra, por ejemplo, pelota en español y ball en inglés, no mantiene una asociación lógica con el objeto que representa. Y la última, se encuentra en constante progreso como consecuencia de la acumulación de experiencias en el habla cotidiana. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre las características generales del lenguaje. Dice que es universal porque todos los seres humanos lo utilizan en su interrelación, lo que significa que está distribuido a nivel mundial. Esto es por toda el área que pisamos y se encuentre el hombre, sin distinción de razas ni creencias. Es racional puesto que hacemos uso de nuestra inteligencia y la razón para expresarlo. Es aprendido puesto que constituye un legado cultural y se adquiere en la sociedad a través de la experiencia. Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para que la comunicación tenga un lugar no es necesario que los participantes coincidan en el mismo tiempo. Un alumno puede enviar un mensaje al foro o un correo electrónico y este no tiene por qué ser leído al instante por el resto de compañeros.
La comunicación tiene lugar en el grupo individual, en los foros. La comunicación se produce en presencia de varios comunicantes. En cambio, en el correo electrónico, la comunicación se produce de forma individual, es decir, un alumno o tutor envía un mensaje a otro alumno o a un tutor. Cadena de fonemas. Como ya se dijo en el tema anterior, el orden de fonemas tiene valor distintivo. Por ejemplo, casa, saca. Con pocos elementos se puede construir muchas combinaciones diferentes. Saco, cosa, caos, caso, asco. Monemas. Los monemas son un repertorio abierto. Las lenguas tienen muchísimos monemas. En el caso de los fonemas, el repertorio es cerrado, y en el caso especial del español, pues solo tiene 24. Tenemos también un orden para las palabras. Por ejemplo, Pedro mató a un león. Un león mató a Pedro. El análisis de los monemas es muy complejo. Hay lenguas más difíciles de segmentar. Existen lenguas en las que hay un significante para más significados. El análisis de los monemas es también difícil con los irregulares o aquellos que no cumplen con la regla. Por ejemplo, para caber está cape, cupe, quepas. En esos casos cambia la raíz. Y con ir, que es vamos, iremos, fuimos, cambia el significante. Los alomorfos son variantes que puede tener un morfema en una lengua. En el diccionario castellano, alomorfo significa cada una de las variantes de un morfema que tienen significado idéntico. Por ejemplo, S y S son alomorfos del morfema plural en español. La diferencia entre morfema y morfo en morfología es análoga a la diferencia entre fonema y fono en fonología. No obstante, en la práctica es bastante común que se hable del morfema para referirse también a un morfo. En cada una de las diferentes formas o realizaciones fonológicas que puede tener un morfema, ahí se dan los alomorfos. Estrictamente hablando, la realización fonológica concreta de un morfema se llama morfo, y cuando existen más de un morfo para el mismo morfema usamos el término alomorfos. Los alomorfos se pueden formar añadiendo a la raíz de la palabra un morfema adicional que en función de la naturaleza de dicha raíz admiten dos morfos. Los ejemplos los explicará Sonia, con quien tenemos el mismo subtema. Ella lo... Muy bien, le daré continuidad al tema de los alomorfos. Los alomorfos son variantes que tienen un acompañamiento que es un morfema, puede ser de tipo afijo. Los afijos son los prefijos y los sufijos. Prefijos van antes de las palabras y sufijos van después. Esto le da un significado diferente. Por ejemplo, en la palabra automovilista, si la partimos, tenemos por una parte auto, que es el prefijo, móvil sería la raíz o lexema, y por último tenemos el sufijo ista. También puede ser un morfema que puede ser de tipo accidente gramatical. Este indica cuál es el género y el número de las palabras. Específicamente, si se trata del número, nos va a indicar si la palabra está escrita en singular o si está escrita en plural. En morfología se le llama alomorfos, específicamente cuando en un mismo morfema encontramos más morfos. Por ejemplo, en la palabra del ejemplo que dice automovilista, que está escrita en singular, si al final le agregamos el morfema S, va a cambiar totalmente el significado, porque entonces diría automovilistas, ¿sí? Esto le da un nuevo significado a la palabra. En esa misma palabra encontramos prefijo, encontramos sufijo, y al final vamos a encontrar entonces también el morfema S, que nos indica la singularidad o la pluralidad de la palabra. Tengo acá otros ejemplos. Veamos entonces, por ejemplo, en la palabra tolerante. Si le agregamos el prefijo in,
cambia totalmente su significado. Ahora sería intolerante. Y al final, si le agregamos el morfema S, también va a cambiar su significado, porque entonces pasaría de singular a plural. Lo mismo sucede con la palabra posible. Si le agregamos el prefijo im, le cambia totalmente el significado de la palabra. Ahora sería entonces imposible. Lo mismo sucede si al final le agregamos el morfema S, entonces la palabra imposible pasa a ser imposibles. Y por último tenemos la palabra legal. Si le agregamos el prefijo i, entonces dice ilegal. Le cambia totalmente el significado de la palabra original. Si al final le agregamos el morfema ES, entonces está indicando que la palabra ilegal, que se refiere a una sola cosa, pasa a ser varias. Entonces diría ilegales. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención.